Muy buenas tardes, excelentísimos académicos, socios de la Real Sociedad Económica, señoras y señores, sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes. Es la sede de la Real Sociedad Económica Matritense, fundada en el 1775 por el rey Carlos III. Hoy tenemos un nuevo foro de la diplomacia y celebramos una festividad muy especial para nosotros, que es la fiesta nacional, que se celebra el día 12, por motivos de agenda se hace hoy en vez del día 12, y es el Día de la Hispanidad. Hoy celebramos la herencia cultural y lingüística compartida por los países de habla hispana, la hispanidad. Es un término que se utiliza para destacar la conexión histórica y cultural entre España y las naciones de América, así como otras regiones donde el español es una lengua importante. Se considera una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y lingüística de los países hispanohablantes y para promover la unidad entre ellos. A través de su celebración se busca resaltar los lazos históricos y culturales que unen a España con otras naciones en todo el mundo. Hoy nos acompaña doña Verónica Peña, ministra de la Embajada de Ecuador, y también nos acompaña Santiago Belantelo, presidente de la Academia de la Diplomacia, don Eduardo Fernández, perdón, que pensaba que estaba allí, presidente de la Junta de Embajadores, don José Luis Izaguirre, que es el director del Foro de la Diplomacia y Sociedad Civil, y luego van a intervenir don Alejandro Avellán, don Rafael Fernández Pita, don Juan López Dóriga, doña Cristina Pérez y don Carlos Abella. Yo voy a ceder la palabra a Eduardo Fernández, que quería empezar. No, vale, pues entonces se la cedo a Santiago Velo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por participar. Embajador de Oro de la Iglesia, presidente de la Junta de Embajadores, y bueno, a todos los diplomáticos que participan en este evento, y por supuesto a la ministra consejera de Ecuador, que vienen. Ecuador, como todos ustedes saben, pues está al frente de la presidencia pro tempore iberoamericana este semestre, y por lo tanto le agradecemos a la embajada su participación. El evento se nos ocurrió. Quiero agradecer especialmente al embajador, miembro de la Academia de la Diplomacia, Rafael Fernández Pita, por coordinar este evento, que se nos ocurrió un poco para celebrar no solo el 12 de octubre, fiesta nacional, sino el Día de la Hispanidad, que desde 1892 ya hubo un decreto en el que se publicó que el 12 de octubre era también el Día de la Hispanidad. También en 1986 hubo un decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado que incidía en el hecho de que el día 12 de octubre no solo era la fiesta nacional, sino también el Día de la Hispanidad. Hoy los diplomáticos que nos acompañan han estado destinados en El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador, a lo mejor me dejo algún país de por medio, también en Brasil, que engloba lo que nuestro académico Álvaro Durante llama la iberofonía o el paniberismo, y desde luego un país sin el cual yo considero que faltaría esa universalidad de la hispanidad, como es Guinea Ecuatorial. También tenemos al embajador Guacerno, que ha estado destinado en Guinea Ecuatorial. Nos faltaría, Rafa, para Filipinas, ya para acabar el círculo. Por tanto, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este evento y con ganas de escuchar a los diplomáticos. Gracias. Y una cosa que quería comentarle, ya simplemente para acabar, es aquí Ignacio Buqueras, con el que hemos editado desde la Academia de Diplomacia 2 libros que reflejan también esa universalidad de España. Por un lado, el homenaje universal al idioma español, que estuvimos durante varios años celebrándolo. Aquí tienen el libro resumen de toda la actividad que se hizo, y más recientemente el Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial de España. También es un libro en el que hemos participado, en el que incluye toda esa grandeza que Dios pone España, segundo país tras China en número de patrimonio cultural. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos. Bueno, lo que yo voy a comentar ahora, queridos amigos, es algo que me puede llevar
al paredón de lo políticamente correcto, no. Pero al dirigir la Academia de la Diplomacia del Reino de España, el Foro de Diplomacia y Sociedad Civil, quiero recalcar que llevamos medio milenio de convivencia y de sociedad civil, porque la presencia española es la que crea la sociedad civil en América. No lo olvidemos esto, ¿eh? Antes de España no podíamos decir que había sociedad civil en los pueblos americanos, en absoluto. Y es a través de Hernán Cortés. Y también aquí meto otra cosa también muy curiosa. Sé que me pueden llevar al paredón ideológico, pero no me importa. También la presencia de Malinche, que aquí encontramos lo que es la fuerza de una diplomacia, ¿no? Realmente Hernán Cortés podría haberlo tenido un poco más complicado sin la hábil diplomacia bien dirigida de Malinche. Señores, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Doña Verónica Peña, ministra de la Embajada de Ecuador, por favor, cuando usted quiera. Bueno, para mí es un honor estar aquí en representación del embajador Andrés Vallejo, quien por una causa ajena a su voluntad no pudo estar aquí hoy, pero yo me siento afortunada de estar aquí con ustedes. Saludo a la Academia de la Diplomacia del Reino de España, a la Real Sociedad Económica Madridense, al director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil, diplomáticos españoles que han estado destinados en países iberoamericanos, al embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas y que también fue nuestro querido embajador de España en el Ecuador, y aquí a mis nuevos amigos que también hemos conversado y han estado en los años 70 en el Ecuador, y que realmente es muy grato oír ese apego que han tenido con mi país. Así que muchas gracias a todos ustedes, al público en general. Hoy efectivamente, digamos, estamos aquí presentes, estoy aquí presente en nombre del Ecuador para contarles un poco respecto a lo que hemos asumido la Secretaría Pro Tempore para este año 2023 y 2024, en el año en el que se realizará la Cumbre Iberoamericana, la 29ª Cumbre Iberoamericana, que se realizará en noviembre en Quito, en la capital del Ecuador. Nosotros hemos escogido como un tema central para esta cumbre son tres aspectos: el tema de la innovación, el tema de la inclusión y el tema de la sostenibilidad en Iberoamérica, que a la vez tiene tres ejes importantes, que son las economías alternativas para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Justamente el día de hoy estuvimos aquí con nuestro secretario para la lucha contra la desnutrición infantil, porque el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso desde el año 21 impulsó muchísimo el combate a esta desnutrición infantil que afecta a varios países, y en el marco justamente de la Secretaría General Iberoamericana vamos a lanzar esta iniciativa, y que sabemos que hay países de la región que también nos podrían acompañar en esto, como Guatemala y Honduras, que tienen más o menos la misma situación, pero que a la vez también pediremos que nos acompañe, por ejemplo, España y Chile, que han tenido unas experiencias muy positivas en cuanto a esta lucha de la desnutrición infantil. Dentro del pleno ejercicio de la Secretaría Pro Tempore del Ecuador, ya hemos tenido algunos encuentros iberoamericanos. Justamente en junio pasado, el secretario general iberoamericano, Andrés Alamán, estuvo en Quito, estuvo reunido con el presidente de la República, con el ministro de Relaciones Exteriores y algunas autoridades de sectores estratégicos como salud, educación, deportes, cultura, economía. En julio tuvimos aquí y nos acogió Madrid para nuestra primera reunión de coordinadores nacionales iberoamericanos y de los responsables de cooperación, donde además empezamos ahí a hablar un poco cuál va a ser la hoja de ruta de estos 2 años, cuáles van a ser los temas, cuál es el calendario.
Asimismo, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre, también tuvieron un encuentro los cancilleres iberoamericanos para seguir reflexionando el espacio iberoamericano, qué es lo que nos une, qué es lo que nos ata. Antes de terminar este año, también tendremos otros encuentros virtuales entre cancilleres, entre coordinadores nacionales y los responsables de cooperación. Para el 2024 tendremos una serie de foros, igual encuentros iberoamericanos, reuniones, hasta culminar con la cumbre del 29 de noviembre del 2024 que será en Quito. ¿Cuáles son un poco los vínculos entre la identidad iberoamericana y las cumbres? Para el Ecuador, este ejercicio de la Secretaría Pro Tempore ha hecho que nos centremos o que al menos aspiremos contribuir en la consolidación de este acervo iberoamericano. Primero, implementando o contribuyendo para implementar los mandatos de las cumbres anteriores, porque finalmente son unos eslabones donde los temas son comunes y donde tenemos que hacer esfuerzos de que efectivamente las cumbres no queden en solamente declaraciones. Estamos empeñados en seguir identificando los desafíos comunes de la región y las oportunidades, siempre teniendo presente que la identidad de la comunidad iberoamericana de naciones siempre se caracteriza por la unidad dentro de la diversidad cultural y étnica. La comunidad iberoamericana de naciones, ustedes saben, no es estática ni homogénea. Nos hemos enfrentado y hemos tratado de insertarnos cada vez más en la comunidad internacional, en un mundo globalizado, en un planeta convulso, con un sinnúmero de cuestiones complejas que ahora nos duele y que hay víctimas, digamos, tanto por guerras, por ataques y todo lo que ustedes saben está pasando ahora, lamentablemente. Hay temas que son componentes que nos conduce a esta mayor diversidad étnica y cultural, como son los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios lo que hacen es, de alguna manera, desdibujar las fronteras, transformar las identidades. Las personas desarrollan un crisol de culturas, forman un mosaico muy rico y variado que eso alimenta las diversas capacidades, los valores humanos, las cosmovisiones. Otro tema que no puedo dejar de mencionar son las mujeres iberoamericanas. Las mujeres iberoamericanas tienen un rol muy especial. Son transmisoras de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, son aquellos saberes ancestrales que nos permite que esta sabiduría del pasado alimente el futuro. Cada vez más se afianza mucho más ese rol femenino y contribuye sin duda a construir esta identidad iberoamericana. ¿Cuál es la aspiración para el Ecuador en esta Secretaría Pro Tempore de estos 2 años? Partiendo de que lo iberoamericano se sustenta en valores compartidos, en voluntad a trabajar juntos, en aprovechar oportunidades comunes, Ecuador aspira a que la cumbre estreche aún más los lazos entre los países iberoamericanos, no solo, como decía, en lo declarativo, sino procurar en forjar al mediano o largo plazo una unión que efectivamente construya un factor de equilibrio en el mundo. Hoy por hoy hay confrontaciones, como habíamos dicho, y hay confrontaciones geoestratégicas entre grandes potencias.
quién sabe, ahora es Estados Unidos y China, por nombrar algo, pero tenemos que rescatar y concientizar que este valor de equilibrio debería ser América Latina y los países de la Unión Europea, para efectivamente hacer una Iberoamérica sólida. Y en eso la presidencia de España ante el Consejo de la Unión Europea yo creo que tiene un rol muy importante. Ahora acaba de ser la primera reunión del Consejo de la Unión Europea en Granada, y entre las declaraciones España señaló dos ejes muy importantes con Latinoamérica, y que son los temas de la migración y de la cooperación. Entonces, como dicen los españoles, vamos a por ello. ¿Qué decir en cuanto a la hispanidad como tal? Cuando hablamos de hispanidad, efectivamente, es lengua y cultura. Es relativo a España y a los países y cultura hispanoparlantes. Hermosa palabra que da paso al concepto iberoamericano o de Iberoamérica, en cuya médula está la cultura y también están nuestros amigos lusoparlantes. Lo hispanoamericano y lo iberoamericano como gentilicio un poco ha venido además a suplantar a lo latinoamericano. Ya nosotros cada vez nos referimos más bien a lo hispanoamericano y a lo iberoamericano. Y eso se debe justamente a esta hermandad y solidaridad que se ha ido desarrollando entre nuestros pueblos. Tenemos una identidad compartida, que evoluciona, que se proyecta al futuro. La lengua común que hablamos, más de 500 millones de personas comunicándonos en español, y podríamos decir muchos más ejemplos. Pero ahora déjenme, me pongo en primera persona. Vengo del Ecuador, está ubicado en la intersección justa de dos hemisferios, el del norte y el del sur. Soy diplomática de carrera y el servicio exterior me ha dado la oportunidad de ser asignada tanto a países de Europa como a países de Latinoamérica. Y ahora que estoy aquí en España, siento el concepto de hispanidad mucho más claro y a plenitud, sin duda. En lo cotidiano, siempre pienso y veo, las calles están abarrotadas de Hispanoamérica. Es increíble cómo uno incluso casi puede hacer un concurso uno mismo, pasa una persona y uno dice, ese habla como venezolano, pasa otra persona, ese habla como colombiano, no, este es ecuatoriano. Y es impresionante cómo tenemos esa vibra y esa hispanidad ahí en lo cotidiano, en las calles, y les reconoces y les diferencias por los acentos, ¿sí?, por las expresiones, y eso no hace más que enriquecer aún más esa lengua común. Para poner esto en estadísticas, el INE nos dice que la población extranjera en España es aproximadamente de 6 millones de personas. De esos 6 millones, 1.174.000 son latinoamericanos. Esto equivale a un 19.5% de esa población de los 6 millones. La población más numerosa latinoamericana, vamos a ver. Colombianos, 568.000, o sea, un 9.4%. Venezolanos, 441.000, es decir, un 7,35%. Ecuatorianos, 420.000, que es un 7%. Argentinos, 328.000, que son un 5.4%. Peruanos, 266.000, que equivale a un 4.4%. Los centroamericanos, en total la región, son 368.000, hablamos de un 6%, y de ellos los hondureños llevan el premio y son 134.000 hondureños, es decir, un 2.23%. ¿Qué decir de la juventud? La juventud también es otro componente que contribuye a esta Iberoamérica.
Es algo especial a destacar. Miles de estudiantes latinoamericanos están en las universidades españolas. Ha sido una tendencia de estos últimos años y claro, en su mayoría, luego de que culminan sus estudios, lo que quieren y apuestan es al mercado laboral y porque están bien aquí, tienen su futuro, quieren estrechar muchos más lazos y también en el mercado laboral se encuentran con la diversidad, con toda esa hispanidad que estamos hablando. En la gastronomía sin duda es otro eje donde se están articulando estas relaciones de lo latinoamericano con lo ibérico. Los españoles cada vez están más familiarizados con los sabores de la hispanidad. Creo que ya son capaces de distinguir la variedad y la riqueza de la oferta gastronómica mexicana, peruana, ecuatoriana, venezolana, colombiana. Y además es con una característica de fusión a la que hoy por hoy los restaurantes españoles apuestan, ¿no? Porque están utilizando productos, elementos de la gastronomía hispana, latinoamericana, como la quinoa, el camote, el perejil, el cilantro, el ají amarillo, la fruta de la pasión. ¿Quién no ha probado en Madrid unos chilaquiles, unos tacos, un ceviche ecuatoriano, un ceviche peruano? La diversidad de arepas hay colombianas, arepas hay venezolanas, un rico encebollado, unos ricos patacones. Se me está haciendo agüita la boca. Díganme ustedes si eso no es saborear la hispanidad, sin duda. Finalmente termino compartiéndoles una anécdota familiar. Mi familia, integrada por mi esposo y mis 2 hijos, siempre me han acompañado en las misiones diplomáticas y como será común para muchos diplomáticos, pues los hijos de uno a veces no nacen en el Ecuador, sino nacen donde les toca. Este es el caso de los míos, nacieron en Bélgica, que fue mi primera misión. Y luego han estado en todas partes del mundo, eso sí, gozando con una mentalidad muy abierta, pero con esa sensación de que no saben de dónde mismo son, porque en todo lugar además se han apañado muy bien. Y entonces cuando se les pregunta de dónde son, titubean o hasta casi me regresan a ver a mí y bueno, sí, un poco eso de generar en ellos el sentido de pertenencia, de identidad, al menos con sus raíces. Sin embargo, el otro día mi hija me decía, la vivencia en España de estos últimos 4 años me ha dado algo muy importante, la absoluta conexión con la identidad hispanoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Verónica, por su amena exposición. De verdad que me ha gustado mucho, sinceramente. Bien, por razones organizativas no cabíamos más en la mesa y ahora vamos a llamar a los ponentes y les vamos a pedir que se suban al atril, por el orden. Primero le pediríamos, por favor, a don Alejandro Avellán que subiera, pues cuando usted quiera. Enciende la luz y el micrófono. Bueno, don Alejandro Avellán fue secretario de la Embajada de España en San Salvador desde el año 94, de julio 94 hasta agosto del 96, y en el 2017 fue embajador de España en la República Dominicana. Cuando usted quiera. Pues muchas gracias. En primer lugar, mis saludos a las autoridades de la mesa principal, a los excelentísimos señores embajadores presentes, a mis colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a las amigas y amigos presentes en este bello e histórico salón, bajo este también bello cuadro de Su Majestad el Rey Don Carlos III, en cuyo reinado se fundó la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y en el que es un placer poder dirigir unas breves palabras en conmemoración de la hispanidad. Tengo que decir que para mí la hispanidad es un concepto
que está en el ámbito de lo profesional como diplomático de carrera, pero que está en el ámbito también de los sentimientos profundos de lo que considero que es la identidad española y los intereses de España en el contexto de sus relaciones internacionales. Creo que el 12 de octubre es una fecha señalada para nuestro país, sin duda lo es, puesto que lo reconocemos como nuestro Día Nacional, el Día Nacional de España, pero es un día que trasciende a la celebración de nuestro Día Nacional, puesto que se sitúa también en el marco de lo que es el Día de la Hispanidad, celebración o fecha festejada en muchos países con los que compartimos este concepto de hispanidad, o también, un poco más amplio, el concepto de Iberoamérica. Y lo es porque yo creo que si hay fechas en la historia de la humanidad señaladas, probablemente el 12 de octubre de 1492 sea una de las fechas más importantes que podemos celebrar no solo en España, no solo en Iberoamérica, sino el conjunto del mundo. El mundo, tal y como lo entendemos, no sería posible sin ese 12 de octubre en el que un señor, Rodrigo de Triana, desde lo alto del Palo Mayor, gritó tierra a la vista, ¿no? Y a partir de ese momento se inicia lo que yo, llamaría como elemento más importante, que es la incorporación de América a los valores de la cultura occidental. Y eso es un elemento fundamental, ese primer elemento de globalización y de incorporación de América a la cultura occidental es lo que define el mundo en el que vivimos. Podíamos estar en un mundo diferente en el que Iberoamérica no fuera Iberoamérica, sino que fueran países identificados, vinculados en su historia, en su lengua, en su cultura, con otras áreas del mundo. Y no, lo es con la península ibérica, con la presencia de España y Portugal. Y eso se tradujo en un legado de España en América, que a veces se cuestiona, pero que sin duda está ahí, un legado de lengua, un legado de cultura, un legado de universidades, un legado de instituciones sanitarias. España lleva la imprenta, un legado de intercambios en el ámbito de la medicina, con avances muy importantes, puesto que los avances de la ciencia médica en Europa, a ellos se les unió los conocimientos de la medicina y los principios activos de la botánica en América. Transformaciones en el debate jurídico-teológico, en los derechos humanos, tan presentes ya en un primer momento en el discurso de Adviento de Fray Antonio de Montesino en el convento de los dominicos en la República Dominicana. Y sin duda Iberoamérica no sería posible de entenderla sin España y sin Portugal, y España no sería posible de entenderla sin América. Y lo es desde la historia y desde el pasado, lo es en el presente y estoy convencido que lo será también en el futuro. Pensemos en el comercio. España tiene unas relaciones comerciales extremadamente intensas y profundas en sus intercambios comerciales con todos los países de Iberoamérica. Somos un gran destino para la exportación de productos de todos estos países, además como puerta de entrada al gran mercado interior europeo. Son muchas las empresas que acceden al mercado español, que tienen su primera experiencia de comercialización de productos y servicios en el mercado español y que a partir de esa plataforma que es el mercado español acceden al área más amplia de lo que es el mercado único europeo. Pero también lo es para España, en el que áreas muy importantes de la actividad empresarial, estoy refiriendo a los servicios financieros, de telecomunicaciones, la ingeniería, la consultoría, son áreas en las que la empresa española está muy presente y contribuye con su inversión y con su conocimiento y tecnología al desarrollo de los países hermanos de Iberoamérica. Lo es en el comercio, lo es en la inversión, lo es en una cosa muy importante que son los flujos migratorios. Sin duda, las sociedades iberoamericanas son unas sociedades de mestizaje, como lo es también la sociedad española. Y ese mestizaje es producto de los flujos migratorios a lo largo de la historia, no de los flujos migratorios de 1492, sino de flujos migratorios que se han venido sucediendo de manera reiterada con oleadas a lo largo de toda la historia. Los hemos tenido a finales del XIX, a principios del XX, después de la Guerra Civil Española, cuando muchos republicanos se exiliaron
en los países americanos. Lo hemos tenido a lo largo de los años 70, donde el desarrollo económico español ha llevado a muchos españoles profesionales a trabajar, a ofrecer sus servicios profesionales en los países de América. Y lo ha sido también en sentido contrario. Muchos iberoamericanos, lo decía la ministra consejera que me ha precedido en el uso de la palabra, muchos iberoamericanos que han venido a España, que se acogen en España, bien para buscar mayores oportunidades económicas, como lo han hecho los españoles en América, o bien huyendo de regímenes opresores de América. Y por tanto, España, América, son países de intercambio, de acogida en lo más personal, en las personas que buscan lugares para desarrollar su vida profesional, económica, laboral, en libertad y en hermandad con los países de acogida. Por tanto, yo creo que ese elemento migratorio es un elemento importante. Y me han gustado mucho las palabras de mi predecesora, porque ha puesto de manifiesto como España es un lugar donde cada vez acoge más a ciudadanos de los países iberoamericanos, y como también, hay que decirlo, muchos países iberoamericanos acogen, hay muy importantes comunidades de españoles que en diversos motivos y circunstancias han encontrado en América una tierra hermana de acogida en momentos sin duda difíciles, porque normalmente cuando las personas emigran lo hacen en situaciones de dificultad. Hemos hablado del comercio, hemos hablado de inversión, hemos hablado de flujos migratorios. Me gustaría hablar también de gastronomía, porque yo creo que es un elemento que se ha mencionado también y que me parece muy relevante. Yo diría solamente chocolate con churros, gazpacho o ceviche. ¿Cómo se puede concebir España o Madrid sin el chocolate con churros? Bueno, pues el cacao viene de América. ¿En qué medida una cosa tan simbólica, tan importante para nosotros como el chocolate con churros no se podría entender sin los productos que vienen de América? O el ceviche. Uno está en Perú, está degustando un delicioso ceviche, o en Ecuador, y hay que decir que el ceviche solo se puede concebir porque España llevó los agrios, los cítricos. En América no había cítricos. Por tanto, algo tan significativo, tan emblemático de la cultura de algunos países de América no se podría concebir sin lo que se llevó desde España hacia América. El gazpacho, otro producto emblemático de nuestra gastronomía, que viene del tomate, que viene de América. Y yo creo que cuando hablamos de gastronomía es un buen ejemplo, porque todo el mundo entiende de la manera más gráfica y más rápidamente posible la importancia, el impacto tan grande que ha tenido en nuestras sociedades y en nuestra cultura ese mestizaje que se produce desde el año 1492. También los intercambios académicos. Madrid está llena de estudiantes iberoamericanos en todas las universidades en España, que acogen a estudiantes que vienen de todas partes de América, que aprovechan sus años de juventud para aprender, estudiar, adquirir conocimientos que luego se exportan a los países de origen en muchos casos y que contribuyen al desarrollo y a la prosperidad de los países iberoamericanos. Y naturalmente no solamente estudian, también se divierten, también en algunas ocasiones se crean parejas mixtas en un nuevo elemento de unidad y de fraternidad entre todos nuestros países. De manera que mi felicitación a la Academia Diplomática, a la Real Sociedad Económica Matritense por la organización de este acto. Creo que sin duda el 12 de octubre es una gran fecha de la que tenemos que sentirnos orgullosos los españoles y en general todos los iberoamericanos. Es un elemento de fortaleza en un mundo extremadamente convulso, con tensiones geopolíticas enormes, y esa pertenencia no solo por voluntad política, sino porque la realidad de nuestros intereses, la realidad de nuestra cultura crea esa densidad de relaciones tan importante, pues nos lleva a esa pertenencia como un elemento de fortaleza para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro, por su brillante exposición. Pediría, por favor, a don Rafael Fernández Pita que suba al atril. Bueno, don Rafael Fernández Pita estuvo destinado en Brasil, es director general de Consulares y Justicia Interior de la Unión Europea. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Academia de la Diplomacia y a la Real Sociedad Matritense la organización de este acto. Y agradeceros a todos, amigos, compañeros que estáis aquí, el haber venido.
Yo después de la intervención de Verónica y de Alejandro me he quedado un poco desconcertado, porque yo no tengo la menor intención de hablar de cosas tan doctas. Quería compartir con vosotros algunas de las experiencias personales que tuve en Brasil, y dentro de Brasil en concreto en Río de Janeiro, donde a lo largo de mis 45 años de carrera fue un país, fue una ciudad donde realmente mis mejores amigos eran cariocas. En todos los destinos tenemos amigos que son, como decimos a veces en broma, indígenas, pero otros son los compañeros diplomáticos de otras embajadas, de otros consulados. Allí, al amigo al que tú llamabas a las 7 de la tarde, oye, vámonos a ir a tomarnos una copa, no sé qué, improvisando. ¿Cuándo? Dentro de 10 minutos. Ah, vamos ya. Claro, a un sueco no le puedes decir dentro de 10 minutos que te vas a ir a tomar una copa, porque le parece absolutamente rarísimo. Entonces, este toque de amistad personal profunda, de una sintonía de manera de ser que tenemos los españoles y los iberoamericanos, yo lo experimenté en Río de Janeiro. Quisiera dar 3 pinceladas de 3 acontecimientos que tuve la suerte de vivir allí, el cual el primero fue, como no, el carnaval. Entonces, cuando llega el carnaval, yo estaba de cónsul general, ya reuní a la gente y dije, bueno, vamos a hacer los turnos para la emergencia consular, porque aquí en carnaval pues vienen muchos españoles, turistas, van a perder la cartera, se van a emborrachar, y sobre todo, bueno, pues Río es una ciudad donde hay una delincuencia importante, les van a robar la documentación. Y dice el personal, no, señor cónsul, nunca se ha hecho. Yo, bueno, ¿cómo que nunca se ha hecho? Dice, no, hombre, no. Aquí carnaval es una fiesta. Y los bandidos se van de fiesta, no trabajan. ¿Ah? Bueno, pues seguí los consejos de los colaboradores y no hubo ni un solo incidente en carnaval. Pero después de carnaval vino una de las escuelas de samba a verme y me propuso que España patrocinara el enredo, es la historia del desfile de samba de su escuela para el año siguiente. No diré el nombre de la escuela porque si con la competencia que hay entre ellas, si digo una, las otras se pican. Y bueno, ¿y ustedes qué enredo? No, queremos hacer a Dalí y a usted le vamos a poner en la carroza. Yo estaba encantado de que me pusieran en la carroza, la verdad. Bueno, y claro, todo eso iba acompañado de que el país homenajeado tenía que hacer una contribución económica. Yo lo propuse al ministerio y el entusiasmo fue perfectamente descriptible. Bueno, en vista de eso, se me ocurrió que podíamos proponerlo a la Generalitat. Y en aquel momento fue igualmente descriptible. Bueno, la cosa no salió, entonces fueron a ver a mi colega de Venezuela. Entonces ya no era Dalí, era Bolívar. Y Hugo Chávez inmediatamente dijo que sí. Y el enredo de Venezuela ganó el concurso de samba del año siguiente. Qué ocasión perdida para Dalí y para España. Otra de las ocasiones que tuve fue conocer a Oscar Niemeyer, el gran arquitecto. Me había gustado mucho la arquitectura y realmente a los pocos días le dije a mi secretaria, conciérteme usted una cita, por favor, con el mestre, como le llamaban allí. Sí, no se preocupe. Y de repente me llama, me dice, que se ponga. Digo, ¿cómo que me ponga? Sí, que quiere hablar con usted. Ah, bueno, pues me pongo el teléfono. Dice, bueno, ¿usted qué está haciendo ahora? Digo, hombre, pues yo estoy trabajando. Déjese usted de tonterías y venga para verme y nos tomamos un cafeciño. Bueno, evidentemente dejé todo y allá fui al estudio de Niemeyer, que estaba muy cerca de nuestro consulado, y aquello que empezó con un cafeciño acabó con una buena amistad. Meses después, el Principado de Asturias decide que quieren encargarle la creación de lo que hoy es el Centro Niemeyer de Avilés. Y allá viene una delegación del Principado, con el presidente del Principado a la cabeza, a ver a Niemeyer. Entonces Niemeyer nos invita a desayunar a la Casa de las Canoas, que era la casa que él había construido para su familia.
La Casa de las Canoas es una maravilla de arquitectura, pero totalmente invivible, como la mayor parte de las obras de Niemeyer, que son unos magníficas esculturas de la arquitectura, pero que luego para lo que tienen que servir no es tan útil. Entonces nos empezó a contar, la casa nos estábamos todos encantados, y dice, fíjese qué cosa más rara. Porque claro, yo construí esta casa para vivir con mi familia, y al cabo de un año mi mujer se divorció. Y le digo, hombre, no sería culpa de la casa. Dice, hombre, no, había otras circunstancias que cantaban bien. Pero yo viendo la casa lo comprendo perfectamente, porque era una casa en una ladera de un bosque maravilloso, viendo el mar, y las ventanas eran troneras, no se veía nada. Pasaba un río por debajo, pero como habían hecho mal la cimentación, había unas humedades horrorosas. Entonces, claro, yo a los que vinieron de Asturias les dije, tened mucho cuidado con lo que le encargáis, porque os va a hacer una obra maravillosa, pero a lo mejor no sirve para lo que queréis. Tenéis que hablar con sus dos sobrinos, porque Niemeyer trabajaba con dos sobrinos. Uno era arquitecto y el otro era ingeniero. Y el arquitecto me decía, mira, esto es horroroso, porque él diseña un edificio precioso, pero yo luego tengo que meter dentro todo lo que quiere el cliente, y muchas veces no es posible. Y el ingeniero decía, mira, yo me ocupo de lo que él diseña que no se caiga. Es carísimo. Bueno, el centro Niemeyer en Avilés está construido y es una auténtica joya de la arquitectura que os recomiendo visitar. Por otra parte, también, y ya con esto pongo fin a estos recuerdos, y lo recomiendo además para los colegas diplomáticos. Allí había una tradición que el país que ejercía la presidencia de la Unión Europea organizaba un viaje durante el semestre. Un viaje, claro, en Río de Janeiro éramos cónsules y teníamos una circunscripción y no podíamos viajar al Amazonas, pues no caía dentro de esta circunscripción. Y era un viaje al cual cada uno iba con su pareja, con su novia, con un amigo, con lo que quisiera. Hicimos, durante el tiempo que estuve yo allí, 3 viajes. El primero fue a Paraty, que es una ciudad histórica, con motivo del Festival de Literatura. Lo pasamos como enanos. La presidencia escogió un hotel que era una maravilla de bonito y donde los mosquitos acabaron con todos nosotros, porque no tenía aire acondicionado y estaba al lado de la selva. Pero fue una experiencia muy buena. La siguiente fue a Angra dos Reis, donde la presidencia holandesa de aquel momento nos llevó a ver un astillero holandés en Angra. Y luego queríamos visitar, y estaba en el programa, una central nuclear. Desgraciadamente, en el astillero nos trataron fenomenal, nos enseñaron todo aquello, ninguno de nosotros tenía ni idea de construcción naval, y aprendimos algunas cosas, pero luego al ir a la central nuclear no nos dieron permiso en el último minuto, lo cual descubrimos que era debido a que era un centro militar secreto. Bueno, una central nuclear que producía electricidad para la zona, pero en fin, nos quedamos sin ver la central nuclear. Y el último fue, quizá desde mi punto de vista, el más original e interesante, que fue a Macaé, invitados por Petrobras a ver una plataforma petrolífera. Fuimos allí. La plataforma, todos esperábamos que fuera una plataforma como las que salen en la tele, como una estructura, con unas patas y tal. ¿Qué va? Era un barco, pero un barco que perforaba. Nos llevaron en helicópteros, nos trataron de maravilla. En aquella época Petrobras era una de las grandes petroleras y sobre todo era la primera empresa del mundo en perforación de petróleo en aguas muy profundas. Quedamos encantados. Y a la hora de preparar el viaje, la presidencia finlandesa, que no tenía ni idea de cómo se hacían estas cosas, me dice, oye, ¿y cómo hacemos con las autoridades locales para invitarlas y tal? Dije, mira, nosotros tenemos una casa de España en Macaé. En mi circunscripción había 12 casas de España. Y hablé con el presidente y dice, nada, aquí lo organizamos, viene el alcalde, el prefecto, el comisario de policía, invitamos a los de tal. Total, que la presidencia finlandesa acabó bailando flamenco y comiendo paella.
La verdad que los años que pasé en Brasil han sido de los más felices de mi vida. También trabajé, a pesar de esto. Y no solamente por estas anécdotas, sino también por la gran calidad que tenía la administración brasileña, que hasta que le coges el truco pasa su tiempo. Pero una vez que le coges el truco y sabes dar un jeitinho, las cosas se arreglan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael. Pediría a don Jacobo González Arnao que subiera. Don Jacobo González Arnao, marqués de Casa Arnao, es embajador en Guinea Ecuatorial. Fui embajador en Guinea Ecuatorial. Yo también me apunto, Rafa, a los recuerdos, ¿no? Bueno, quisiera decir, por supuesto, muchas gracias a la presidencia, a la dirección, a los queridos compañeros embajadores aquí presentes y demás público. Y como decían en Guinea Ecuatorial, y demás calaña. Porque a mí me decían ahí, ya una vez siendo embajador, me decían, ¿usted es de la misma calaña que nosotros? Pues sí, señor, soy de la misma calaña. Bueno, entonces yo llegué allí en el año 97, que las circunstancias fueron muy sonoras, porque yo estaba de segundo muy tranquilo en la embajada en Viena, y se me ocurrió, por esto de no estar tranquilo, ¿no?, se me ocurrió pedir una embajada. Entonces acudo ahí al subsecretario y me dice, no, si tú por supuesto llevas 20 años de carrera, tienes que acceder a una embajada. Bueno, muy bien, pues ya te llamaremos allá a Viena y tal. Estoy en Viena ahí un fin de semana, suena el teléfono al fondo del pasillo, no sé si cogerlo o no cogerlo. En fin, bueno, voy a cogerlo. Y me dice, oye, le va a hablar el subsecretario. Oye, que soy el subsecretario. Y dice, mira, hemos pensado, necesitamos una persona en Malabo. Digo, ¿cómo? ¿En Malabo? Digo, sí, de manera que, mira, piénsatelo y nada, y serías el próximo embajador allí. Total que, pues claro, hombre, el pasar, no lo digo con menosprecio, por supuesto, ni con crítica, ni lo valoro tan siquiera, pero claro, pasar del Musikverein y de la ópera y de esos cafés vieneses a la selva tropical, pues claro, indudablemente es un cambio notable, ¿no? El caso es que, claro, consulté con mi mujer y me dice, oye, mira, como digas que no esto ya, pues olvídate de todo, porque no tenemos más remedio. Y digo, bueno, pues nada, acudí allí y tardaron en darme el plácet, porque las relaciones encima estaban fatal. A mi predecesor le habían despachado de mala manera, pero bueno, al cabo de 3 o 4 meses que me dieron el plácet, aparecí allí en la selva tropical. Yo no tenía ni idea no había estado nunca en África, vamos, miento, había estado una vez, y precisamente en Guinea Ecuatorial, que me habían mandado en lo que llamamos en el Ministerio comisión de servicio. Era una comisión de servicio del año, unos años antes, porque todavía estaba el presidente Macías, y yo, cogiendo el avión de Iberia de vuelta, juré que a ese país no iba a volver. ¿Por qué? Porque no por nada, sino que es que la época del presidente Macías fue la peor, yo creo, que ha habido en Guinea Ecuatorial, ¿no? Era un presidente que gobernaba en contra de su propio pueblo, ¿no? El guineano no podía salir, no podía pescar, no podía alimentarse, no podía... Entonces, claro, dice, bueno, pero esto es concretamente de locos. Bueno, claro, al año le dieron, o a los pocos años le dieron un golpe de Estado, y su sobrino, que es el actual presidente, Teodoro Obiang. Bueno, yo llegué ahí entonces en el 97 y debo decir que desde el primer momento me pareció interesante. Me pareció interesante porque había un hecho ahí, claro, y es que había 2 bicefalias ahí, que era el presidente de la República y el embajador de España. Y claro, pues hombre, eso, tu ego particular, pues te valorabas a ti mismo, ¿no? Y sobre todo cuando llamabas al ministerio, pues todo el mundo se ponía al teléfono,
porque no sabía si ibas a anunciar una revuelta que ponía en peligro a los 800 españoles colonos que había allí, o no iba a pasar absolutamente nada, pero claro, como no lo sabían, me decían, mire, quiero hablar con el subsecretario. Sí, aquí está, ahora mismo le paso. Cosa que nunca me ha pasado en ningún otro destino, ¿no? Bueno, entonces tenía sus connotaciones particulares. Pero yo creo que tanto en mi época como la anterior, como las sucesivas que ha habido, esa gestión en Guinea Ecuatorial estaba lastrada por dos cosas importantes. Una eran las discrepancias graves que teníamos con las autoridades locales, ¿no? Discrepancias en cuanto al entendimiento de los conceptos de democracia, de derechos humanos, de bienestar para la población. Y claro, aunque el nivel de interlocución era buenísimo, porque yo hablaba con el presidente pues cada 2 por 3 o con el ministro de Asuntos Exteriores, pero aquello no avanzaba, ¿no? Aquello no avanzaba y francamente no avanzó nunca. Lo que sí avanzó fue la cooperación española, que funcionaba muy bien en sectores muy importantes de educación, de sanidad, de alimentación. Ahí sí. Y ahí, bueno, pues hay que darle las gracias también al gobierno de Guinea Ecuatorial, que permitió que hubiera esa cooperación española, sin la cual el nivel de subsistencia de la población hubiera estado aún muchísimo peor. Pero claro, esta cooperación que hacíamos allí, de repente se enfrentó con un problema notorio, y era que en el año, si yo empecé en el 97, a finales de 98-99 empiezan a descubrirse grandes pozos de petróleo. Y claro, con los pozos de petróleo estos de la Mobil Oil, Exxon y no sé qué, y Total, y todos allí, estos señores estaban ingresando unas cantidades impresionantes de dinero. Y entonces, claro, pues yo me planteé, digo, vamos a ver, pero vamos a ver, ustedes, entonces el dinero del petróleo, es que, vamos a ver, ustedes no, a lo mejor es que estamos nosotros, habría que cambiar las tornas, es decir, que cooperen ustedes con España, ya que están ganando tanto dinero, ¿no? Y volteamos la cosa, ¿no? Es decir, nunca se entendió ni se valoró tan siquiera la cooperación española. Y luego había las suspicacias de cualquier cosa que hacía España allí, pues levantaba sospechas, lo cual, bueno, es natural, es decir, un proceso de descolonización, pues claro, no van a creer a la metrópoli, sino lo que piensan, y pensaría yo también, es que la metrópoli pues quiere mangonear todo lo que pueda y más allí. Entonces, como digo, yo tengo un gran recuerdo de la cooperación española, de la gente que había allí. Tengo un gran recuerdo también del nivel de interlocución, y tengo peor recuerdo de del producto, de los resultados de nuestra acción diplomática, y por el hecho de que no nos daban, sí, te daban bola porque había buena interlocución, pero al final aquello no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Yo recuerdo aquello, claro, ahora que se hablaba de la hispanidad y de los sentimientos españoles, yo, el primer sentimiento que estuve en Malabo, de que había una relación entre Guinea y España, es un día que estaba yo presenciando la final de la Copa de Europa en el centro español, y que no sé si fue alguien ahí, es que yo no soy muy entendido en fútbol, pero ahora ganamos la 6ª o la 7ª Copa de Europa, estando yo en el Centro Cultural de Malabo, y salieron todos los africanos como locos a la calle diciendo, hemos ganado, hemos ganado. Digo, caramba, pues aquí efectivamente debe haber algo de consonancia, ¿no? En fin, pero bueno, fueron unos años realmente interesantes. Estos tíos, pues, en fin, esta gente, pues, hombre, lo que pasa es que habría que, claro, yo no conozco no sé cuál es la situación actual de Guinea Ecuatorial, pero no creo que vayan muy bien los números macroeconómicos que publica Naciones Unidas, ¿no? Estos tuvieron un pico tremendo a finales de los 90 con los ingresos de petróleo, que es que llegaron a una renta per cápita de más de 20.000
de 20.000 euros, ¿no? Es decir, tenían muy cerca de la renta per cápita de Grecia o de Portugal. Claro, se dice pronto, ¿no? Claro, luego cuando bajó pues como no habían aprovechado las circunstancias, pues bajó enormemente el nivel de vida, la renta per cápita, bueno, el nivel de vida siempre fue bajo, la renta per cápita pues bajó enormemente por no haber sabido aprovechar la oportunidad. Pero bueno, esto es lo que quería resaltar aquí, y luego simplemente decir, me ha pasado una cosa que quizás debía haber dicho antes, pero bueno, estas cosas de ir para adelante y para atrás, antes me preocupaba, ahora me divierte mucho este desorden. Entonces, lo que quería decir es que si uno ve ahora, y les aconsejo que si tienen oportunidad de ver estos fotogramas o película incluso, que algunas veces sale por televisión española, en el canal no sé si es el 2 suele ser, de históricos y tal, cuando sale la secuencia de la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial en la magnífica Plaza de España de Malau, que es una plaza que es una joyita, en la que en un lado están el edificio de los salesianos, el Palacio de los Gobernadores, donde presentamos las cartas credenciales, y la catedral. Y todo ello con unos bancos preciosos, de unos azulejos, que no sé, me acuerdo si son de Manises o son de Sevilla, con escenas del Quijote maravilloso. Bueno, y ahí, el día 12 de octubre de 1968, el país accede a su independencia, y claro, ahora ya como sabemos todo lo que sucedió entonces, pues podemos leerlo casi en la cara de los actuantes protagonistas, ¿no? Ahí está el más resuelto de todos, es el ministro Fraga Iribarne, al cual habían encomendado, pues oye, que pasara página y que dejara eso cuanto antes. Entonces, pues está ahí corriendo, firmando, poniéndole la banda, que yo creo que esto de la banda, por cierto, y de las bandas y condecoraciones, había casi que suprimirlo, porque es que trae mala suerte. Yo no sé qué pasa, en cuanto le hemos mandado a uno, ¡pum!, sale rana. Dicho que sea, con todas las precauciones protocolarias y diplomáticas, ¿no? Pero, en fin, no me puedo ahorrar decir eso. Y luego sale el Macías, ¿no?, con una cara pétrea, tremenda, como diciendo, bueno, ahora os vais a enterar de lo que vale un peine, vosotros que no me habéis apoyado a mí en ningún momento, y habéis apoyado a los dos contrincantes, los pobrecitos que salían con cara de degüello, que eran Bonifacio Endó y Anastasio Endongo, a los cuales la disidencia política les va a costar la vida, nada menos, unos años después, ¿no? O sea que aquello empezó mal. Como sabemos, Presidencia apoyó a uno de ellos, a Bonifacio, Exteriores apoyaba al otro, y el que ganó es el caballo que no ha puesto a nadie, que fue Macías, ¿no? Pero en fin, y todavía hay algo en el ministerio, en fin, por lo menos antes de que yo me jubilara, todavía había algunas ideas distintas entre la presidencia del gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? En fin, no sé si se habrán, pero en fin, como todo el mundo es muy inteligente y tal, se habrán subsanado seguramente. Muchas gracias, Presidencia, y muchas gracias al público. Muchísimas gracias, don Jacobo. Pediríamos ahora a don Juan López Dóriga que subiera al estrado. Don Juan López Dóriga ha estado destinado en la representación diplomática en Costa Rica, fue embajador de España en la República de Guatemala del 2004 al 2008 y en Belice del 2005 al 2008. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación fue director jefe de la sección del Caribe en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica. Fue director de la Agencia Española de Cooperación Internacional y embajador de España en México del 2018 al 2022. Pues muchas gracias, y quiero empezar agradeciendo la invitación a la Academia y a la Real Sociedad Matritense. Muy buenas tardes. Yo voy a dar otro giro a mi intervención. Yo quería contarles, porque me parece que tiene interés, quería hablarles de la relación de España con México, centrándome bastante, principalmente en los factores estructurales que hay debajo de la relación, cuáles son los pilares que la sustentan.
En año 2016 o 2017 el Instituto Elcano hizo un informe sobre las relaciones bilaterales y dijo que la relación entre España y México era una relación especial. Pero incluso fue un poco más allá, diciendo que era tan especial que era una relación de familia. Y tiene buena parte de eso. No todas las familias están bien avenidas todo el rato. Y eso también describe la relación que tenemos. Desde el 16-17 han pasado muchas cosas, pero la relación se ha mantenido porque es una relación basada en unos pilares muy sólidos de los que me gustaría hablar. En primer lugar, un pilar económico. Hay una relación comercial. Alejandro se ha referido a las relaciones que tenemos con los países de la región. Esta es especialmente intensa. Hay nada más y nada menos que 7.000 empresas españolas trabajando en México. Y España es el segundo inversor en el país, solo después de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo la relación funcionó en una sola dirección. Eran las empresas españolas las que invertían allá, llegando a tener, como tienen ahora, pues, posiciones de primera línea en sectores como el banco, o la banca. O sea, en México el primer y el tercer banco son bancos españoles. Pero después de unos años la relación se invirtió y desde hace poco tiempo México es también un inversor importante en España. El stock de inversión de España en México ha alcanzado los 70.000 millones de dólares, el de México en España va por los 30.000 y creciendo. La relación comercial es importante, es uno de nuestros principales mercados en América y además es una relación muy equilibrada y tenemos un flujo turístico también muy considerable en las dos direcciones. Un porcentaje altísimo de las camas de los hoteles de Cancún son de cadenas españolas y se produce con México un fenómeno que se da también con algún otro país de América Latina, pero quizá no con la intensidad que se da con México, que es que cuando yo me fui hace un año de allí había 52 vuelos a la semana entre España y México, sin contar Cancún. Eso quiere decir que España era el país mejor comunicado con México después de los Estados Unidos. Bueno, este es el pilar económico. Hay también, evidentemente, un pilar cultural y educativo. Compartimos una cultura, quiero recordar, los mexicanos son 137, 138 millones, hay muchos más hablantes del español allí que aquí. Y México es, dentro de este mundo hispano, una auténtica potencia cultural, lo que hace que el intercambio sea permanente, que los cantantes españoles llenen hasta la bandera el Auditorio Nacional de México y que vayan con mucha frecuencia, o que se produzca en México, que se organice la mayor feria literaria del mundo en español, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un espectáculo que hay que ver alguna vez en la vida porque es realmente portentoso. Por supuesto, llena de editoriales y de escritores españoles, pero también de escritores de todo el mundo que escribe en español. Tenemos en México, creo que es bueno saberlo también, el mayor centro cultural que tiene España en el mundo. Está en el casco histórico, detrás del ábside de la catedral, y es un antiguo edificio del siglo XVII, habilitado con una construcción adicional que le permite tener las dimensiones que tiene. Esta intensidad en el intercambio cultural, que se ha desarrollado mucho en estos últimos tiempos, pero por supuesto que viene de lejos, hace que haya un reconocimiento mutuo
de los actores de la cultura, de la importancia, y eso hace que 6 mexicanos hayan recibido el premio Cervantes o que 19 mexicanos y mexicanas hayan recibido los premios Príncipe de Asturias. O sea que México tiene mucho peso también en cultura en nuestra relación. Por cierto, el país, el invitado a la Feria Internacional del Libro de este año es la Unión Europea y el invitado del año que viene vuelve a ser España. Nuestro desafío, lo decía Sergio Ramírez en un artículo que Cristina me comentaba viniendo para acá, es que dado que se han instalado tantos escritores de allá aquí, que Madrid se convierta, Madrid, España, en un foco cultural para la región todavía más importante de lo que ya es. Hay un pilar, y me gustaría insistir un poco más, importante, y quizá el que da la base para todo, que es el pilar humano. Hay una enorme presencia de comunidades españolas en México. Las cifras cuando me fui de allí eran 170.000 personas con pasaporte español. Tenemos 3 consulados de carrera y 17 consulados honorarios, lo cual da una idea de la importancia. Son comunidades de migrantes españoles de distinta época, procedentes fundamentalmente del norte de España, de Galicia, de León, de Asturias, de Cantabria. Y es una comunidad además en crecimiento debido a las leyes, el cambio de las leyes de la nacionalidad, y la última, y muy especialmente, y algo que llama la atención, gracias a la ley de los sefardíes, porque el mayor número de solicitudes, ¿quién lo iba a pensar?, que se presentaron para acogerse a esa ley se vinieron de México, y especialmente del norte de México, de Monterrey. También se ha mencionado aquí un número creciente de mexicanos que vienen a instalarse y que, bueno, contribuyen a este crecimiento de la población latinoamericana en España. Se han citado algunas cifras, me gustaría complementar lo que se ha dicho con otra. El INE también pregunta dónde se ha nacido, y según las últimas cifras del total de residentes en España, más de 3 millones han nacido en América Latina, o sea que la cifra es todavía más importante de lo que parece, y también está en crecimiento. No me gustaría extenderme mucho más, solo quisiera mencionar un factor que hace que la relación de España con México sea distinta a la de algunos de los otros países de la región, que es un factor importante que tuvo un peso decisivo en la evolución mexicana a partir de los años finales de los años 30 y principios de los años 40, que es la llegada del exilio español. El exilio español renovó o ayudó a que renovasen la universidad, la ciencia, la abogacía y la arquitectura de México, y tuvo un peso enorme que todavía se siente. Algún exiliado ilustre como Eulalio Ferrer decía que la llegada del exilio provocó cuando al final se restablecieron las relaciones diplomáticas, un renacimiento de las relaciones bilaterales. En todo caso, les da un carácter especial, y hay, digamos, una foto que resume muy bien el momento ese del reencuentro, que es en la primera visita de los reyes Juan Carlos y Sofía a México. Hay una foto histórica de los reyes dando la mano a la viuda de Manuel Azaña.
A partir de ahí, pues las relaciones se desarrollaron extraordinariamente. Para concluir, me gustaría hacerlo con una idea. Las relaciones entre España y México son de tal intensidad que las sociedades se comunican solas, sin necesidad de intermediarios. Eso les da una estabilidad y una profundidad que va más allá de las coyunturas políticas. Es una relación, por lo tanto, cargada de futuro también, y que hay que seguir fomentando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan. Le pediría a doña Cristina Pérez que subiera. Doña Cristina Pérez, embajadora en Costa Rica, destinada en Colombia y Haití como voluntario de las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a la Academia de la Diplomacia y también a la Sociedad Económica Matritense por darme la oportunidad de participar hoy en este evento y poner mi granito de arena en la conmemoración tan importante para nosotros, no solo de nuestra fiesta nacional, sino de un elemento fundamental de nuestra identidad, que es la hispanidad, ¿no? Yo voy a cambiar un poquito mi intervención porque como hemos dado un enfoque personal y también profesional, no me voy a centrar en Costa Rica porque, claro, después de la intervención de Juan López Dóriga, tan maravillosa, con los lazos tan importantes que tenemos con México, me gustaría centrar mi intervención en lo importante que es Iberoamérica y nuestro sentimiento de hispanidad en nuestra labor diplomática. Yo he estado destinada en Haití, fue mi primer puesto, también he estado en Colombia y mi último puesto diplomático en el exterior ha sido como embajadora en Costa Rica. Sin embargo, he tenido otros puestos fuera de la región donde mi labor diplomática ha estado impactada por esa identidad iberoamericana que tenemos. He estado en la REPER, en Bruselas, en la representación permanente, he estado en China, he estado también como directora general de Políticas de Desarrollo Sostenible. Y bueno, yo siempre acabo de una manera u otra, no sé si voluntaria o involuntariamente, en la Secretaría de Estado para Iberoamérica, que va cambiando de nombre, unas veces es Iberoamérica, otras Iberoamérica y Caribe, otras Iberoamérica y la cooperación. Como le decía yo a Juan López Dóriga, yo ya he estado con 6 secretarios de Estado trabajando en todo tipo de puestos, ¿no? Entonces, yo querría recordar un poco una frase que repite mucho nuestro ministro, no solamente en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, yo se lo he oído decir también en el marco de la Unión Europea y creo recordar que también en Naciones Unidas, una frase que mi compañero y admirado Carlos Abella me ha recordado muchas veces, ¿no? Que es que no se entiende España en el mundo sin nuestro alma iberoamericana. Porque porque España es iberoamericana y esto nos ha enriquecido bilateral y multilateralmente. Bueno, cuando uno está destinado en un puesto iberoamericano, pues lógicamente eso se va de soi, ¿no? Pero lo que no es tan evidente es que en otro tipo de puestos esa impronta iberoamericana nos marque de manera tan evidente. Yo estuve 5 años en la representación permanente de España ante la Unión Europea y bueno, me tocaron unos años bastante complicados. Yo representaba a España en el grupo de trabajo de desarrollo, en el grupo de ACP. Fui la negociadora por parte de España de la Agenda 2030, me tocó también toda la crisis del ébola y me tocó una responsabilidad que un compañero muy admirado mío y también amigo de muchos de los que están aquí, Javier Romera, decía, esto es como la diosa Shiva, ¿no? Que cuando baja los puñales pues te toca. Y me tocó la negociación del marco financiero plurianual. Alejandro Avellán era el director general en Madrid, a mí me tocó en Bruselas y me tocó nada más y nada menos que la negociación de 2 instrumentos bastante complejos como eran en ese momento el instrumento de cooperación al desarrollo, con el que la Unión Europea financia todo tipo de cooperación con América Latina, con todos los países que no son ACP.
África, Caribe y Pacífico. Y me tocó el FED, que eran los ACP, es decir, que toda la cooperación, la financiación de la cooperación me tocó. En esas negociaciones, el hecho de que España estuviera en ellas creo que era fundamental, porque nos permitió hacer ver ante nuestros socios europeos que no son unos socios insensibles y que también tienen su corazoncito y también conocen perfectamente cuáles los medios que tiene la Unión Europea, los objetivos que perseguimos y quién se tiene que beneficiar de todas estas cosas, ¿no? Pues yo creo que fue determinante ese espíritu iberoamericano, ese alma iberoamericana que tenemos para que la negociación saliera muy, muy positiva. Evitamos la graduación de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Cuba. También tuvimos importantes negociaciones en el marco de la OCDE, del CAD, cuando yo era directora de Políticas de Desarrollo Sostenible, con el tema de la cooperación de países en transición, que es básicamente la cooperación con los países de renta media. Hace unos años, no tantos años, estoy hablando a lo mejor de 7 años, nadie daba un duro por la cooperación. O sea, todo el mundo pensaba que cuando tú llegas a un nivel de renta, pues mala suerte, te toca a ti apoquinar con el desarrollo propio, ¿no? Pero afortunadamente hemos visto que los retos de desarrollo no son siempre retos cuantificables económicamente, son una serie de vulnerabilidades que pueden tocar de carácter económico, de carácter social, etcétera, que tenemos que hacer frente a ellas. Entonces, eso yo creo que ha sido muy importante para abrir los ojos y para ser, en cierta medida, embajadores de lo que es el espíritu iberoamericano en el mundo. Ahora mismo yo estoy desempeñando otras funciones completamente diferentes. Estoy como embajadora en misión especial para la estrategia para el Caribe y me ocupo de manera bastante focalizada en el Caribe anglófono, pero no olvidamos tampoco el Caribe hispanohablante o Haití. Entonces, dentro del ámbito caribeño, también estamos impulsando ese acercamiento de dos comunidades, la comunidad caribeña dentro del ámbito iberoamericano. Yo no sé si fue Alejandro Avellano o Rafael Fernández Pita el que mencionó pues esa comunidad tan amplia, ¿no? O a lo mejor, perdona, que Verónica fuiste tú la que lo mencionaste, ¿no? El hecho de que España siempre intenta tender un puente hacia la comunidad iberoamericana. Con gran orgullo, hace muchos años, bueno, no tantos años, el embajador Carlos Abella lo sabe mejor que nadie, Haití se unió como observador. Este año hemos conseguido que Jamaica lo haga. Estamos haciendo fuertes esfuerzos para que otros países del Caribe anglófono se unan en este esfuerzo, ¿no? Pero no me gustaría no mencionar también un tema que se ha suscitado aquí y es, y que Verónica tú lo has mencionado, a mí hay un capítulo de mi vida profesional / personal que siempre me ha marcado mucho, ¿no? Es cómo nos sentimos nosotros en Iberoamérica, a pesar de las diferencias. Yo he hecho una América Latina caribeña bastante diversa, ¿no? Porque Haití no es Iberoamérica, es más África que Iberoamérica en la región ALC. He hecho Colombia, donde España tiene un peso muy importante, y he hecho Costa Rica, donde España es un país al que se le quiere mucho, ¿no? Entonces yo recuerdo siempre que cuando mis hijos eran pequeños y vivíamos en Colombia, les preguntaban, ¿y de dónde son ustedes? Y ellos siempre decían con enorme orgullo, somos españoles de Colombia. Y es que es verdad, ellos se sentían españoles y se sentían colombianos. Eran españoles de Colombia y estuvieron todo el tiempo que estuvimos en Colombia cuando les preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Yo soy español de Colombia. Y eso es como nos sentimos nosotros. Yo cuando me fui de Costa Rica, cuando me condecoró el ministro, que tuve esa honra, yo decía, bueno, no pierden una embajadora porque venía otra mucho mejor que yo además, sino que ganan ustedes una embajadora fuera de Costa Rica, ¿no? Porque eso es lo que me pasó cuando yo estaba negociando el instrumento de cooperación al desarrollo en un momento bastante complicado, porque siempre el tema de los dineros es muy complejo de gestionar, sobre todo cuando, bueno, pues hay tantos intereses en juego, ¿no? Y cuando decía, bueno, yo no sé si Colombia será consciente alguna vez del enorme esfuerzo que ha hecho España porque la graduación no llegue a estos países.
Y luego ya, si me permitís, me gustaría acabar con unas pequeñas alusiones a mi paso por Costa Rica, porque tuve la enorme suerte de vivir dos momentos, a mi modo de ver, históricos. Uno muy triste, pero que también aprendimos mucho y creo que crecimos de la mano los dos países, que fue la lucha contra el COVID, y el segundo, la conmemoración del bicentenario de las independencias de las repúblicas centroamericanas, que a mí, claro, me tocó la de Costa Rica, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos en puesto iberoamericano y no iberoamericano, pero iberoamericano en primer lugar, durante la pandemia, además de pasarlo fatal, porque fue un periodo muy complicado, ahora se nos ha olvidado lo que fue ese desconocimiento enorme, esas hordas de turistas en países como Costa Rica, que es un país muy chiquitito, pero tiene muchos turistas españoles, una colectividad mucho más modesta que la de México, pero también con sus peculiaridades y con sus... el orgullo inmenso de haber podido, de ser español y de ver que nuestro gobierno estuvo a la altura del reto, que asumimos el reto en un momento muy complicado para España, porque como todos sabéis, en España el COVID pegó muy duro, tuvimos un cierre muy profundo, pues tuvimos esa capacidad, el gobierno tuvo esa capacidad de ver más allá del árbol que tenía enfrente, ver la totalidad del bosque y desplegar esa política de solidaridad, en primer lugar con Iberoamérica y luego con el mundo. En Costa Rica nos erigimos en el primer donante mundial de vacunas. Las vacunas son muy importantes, pero pasan, espero que pasen, que no necesitemos muchas más vacunas, pero hubo una serie de iniciativas importantísimas que supimos poner en marcha de la mano. Costa Rica es un país muy, muy pequeño, con una inmensa proyección internacional. Tuvo la gran visión de hacer ciertas propuestas internacionales muy exitosas, como el famoso repositorio de patentes. Me acuerdo la primera reacción cuando el presidente Alvarado pidió a España que se uniera al repositorio mundial de patentes, que era básicamente que dabas la patente de algún insumo médico que sirviera para hacer frente al COVID y que no cobrarás ningún tipo de derecho por esa patente. Lógicamente, como se pueden ustedes imaginar, pues es un tema muy complicado que va más allá de la acción del gobierno, porque hay un sector privado muy potente, están las farmacéuticas, están una serie de centros de investigación que lógicamente tienen que financiarse para poder seguir las investigaciones. Entonces nuestra primera reacción no fue muy positiva. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país del mundo que puso gratuitamente una patente a disposición de la humanidad en ese repositorio, lanzado por Costa Rica y unido por una serie de países? Pues fue el CSIC de España. Así que eso fue una enorme satisfacción, ver que a pesar de las reticencias que había, a pesar de Claro, nosotros estábamos en un proceso muy complicado, no teníamos vacuna propia, estábamos en un proceso de investigación que no estaba a lo mejor en el pelotón de salida de Europa o de... Y bueno, pues eso fue un tema muy importante. La cooperación en Costa Rica, a diferencia de a lo mejor lo que ha pasado en otros sitios, tuvo también un impacto enorme. A través del Fondo España-SICA se articuló un sistema de compras conjuntas de medicamentos que se tradujo en la reducción del más del 50% del precio de los insumos sanitarios, en un momento donde no había dinero, donde era esto como un mercadillo a ver quién da más, o una especie de subasta para tener EPIs, que todos aprendimos lo que era una EPI, guantes, no sé. Pues todos los países centroamericanos, a través de la Comisca, consiguieron hacer esta compra conjunta articulada por la cooperación española con el Fondo España-SICA, con lo cual eso ha sido un tema que yo creo que a mí me llenaba de orgullo. Yo creo que a los que estábamos en Costa Rica y que éramos españoles o que teníamos conocimiento de todo esto, pues era también un elemento muy, muy importante. La conmemoración del Bicentenario, pues como han dicho mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra, bueno, pues nuestra presencia es una presencia histórica con sus claros y sus sombras. En Costa Rica es un país
donde hay muchísimos más claros que sombras. Y yo recuerdo que la conmemoración del Bicentenario, en la que contribuimos activamente, pues se materializó también con un elemento que también nos dio una enorme satisfacción, que fue un impulso enorme de lo que llamábamos la diplomacia deportiva, que estábamos empezando a ponerla en marcha, un partido de fútbol entre la selección femenina de fútbol española y la selección femenina de fútbol costarricense. España ganó por bastante, y había una alta autoridad que vino de España a la conmemoración, y yo me acuerdo que estaba sentada con ella y llamó al presidente Sánchez a la autoridad, porque en algunos países habíamos tenido ciertas dificultades en la conmemoración del Bicentenario. El día antes nos había llegado un telegrama de un incidente en Chile bastante complejo. Entonces le preguntaba a la autoridad que cómo veía el panorama de la conmemoración del Bicentenario en Costa Rica. Y me pregunta la autoridad, ¿qué le digo al presidente? Digo, nada, simplemente ponle la música de fondo del Estadio Nacional, que estaba a tope, 70.000 personas. La música de fondo era Manolo Escobar cantando Que viva España. Y todo el estadio, vamos, a más no poder. Y por último, no sería justo no hablar de la importante labor que hace el ciudadano de a pie por construir y consolidar esa idea de Iberoamérica, de la hispanidad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para las colectividades españolas con las que he tenido la inmensa fortuna de coincidir en los diferentes puestos en los que he estado, incluso en China, donde en una época muy complicada los representantes de ALSA, que eran además los presidentes de la Casa Asturiana, que no se llama la Casa Asturiana, se me ha olvidado cómo se llamaba, el Centro Asturiano, pues pudimos poner una imagen de la Santina en la catedral. Imagínense ustedes, en una China férreamente cerrada a todo tipo de religiosidad, pues eso fue complicado. Pues a mí me gustaría rendir un homenaje a todos esos españoles que además han sabido ser españoles latinoamericanizados o latinoamericanos españolizados como tu hija, ¿no? Tantos y tantos españoles, hijos de migrantes, gente que se ha ido hace 2, 3 generaciones, que siguen llevando a España en el corazón, que siguen conmemorando nuestras festividades, que siguen recordando nuestra cultura, que siguen preparando el chocolate con churros, el roscón de Reyes, el día de Reyes, la noche de Reyes, etcétera. Yo creo que eso es importantísimo, porque hacen una labor bárbara. En Costa Rica, que ya les digo, es un país de unas dimensiones, para que se hagan ustedes una idea, es la población de Madrid con el presupuesto de Canarias y el territorio de Extremadura, con lo cual es realmente pequeño comparado con la geografía de España, pero es un país tan rico y con gente tan diversa que la verdad es que merece la pena. Pues hay tantos españoles que viven tan cerca a España desde la lejanía, en Colombia, centros españoles, la Asociación Española de Beneficencia, que hace tanto bien no solo a los españoles sin medios, sino que durante la pandemia tuvimos la inmensa suerte de contar con un apoyo absolutamente gratuito para poder atender a aquellas personas, porque mucha gente se fue de turismo a Costa Rica, o mucha gente que eran españoles que residían en Costa Rica se quedaron sin trabajo, sin medios, en sistemas que a veces no tienes un sistema de cobertura social. Pues ahí estaba la Casa de España, allí estaba la Asociación Española de Beneficencia para poner todo lo que estuviera a su alcance para hacer más fácil estos momentos tan difíciles a la gente. Así que muchas gracias por permitirme participar en este evento y la verdad aprovecho la oportunidad para darle las gracias a mis compañeros porque me han encantado todas vuestras ponencias. Gracias. Y ahora viene la mejor, la del embajador Abella. Muchísimas gracias, doña Cristina. Para terminar, pediríamos a don Carlos Abella que subiera al atril. Don Carlos Abella, embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas,
En el 2017 fue nombrado embajador de España en la República del Ecuador, donde permaneció hasta el 2020. En el 2021 fue nombrado embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas y espacios iberoamericanos y secretario general de las fundaciones Consejo Iberoamericanas, que engloban, además de la de Perú, la Fundación Consejo España-Colombia y la Fundación Consejo España-Brasil. Buenas tardes, muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a la Academia de Diplomacia y a la Real Sociedad Económica Matritense la invitación a participar en este acto, pero también felicitarles, una doble felicitación. La primera, por tener la idea, la iniciativa de celebrar el 12 de octubre, que es un día no solo muy importante para España, sino absolutamente iberoamericano y también universal, es parte de la historia universal. La segunda felicitación es por haber pensado en tener este acto bajo la presidencia pro tempore iberoamericana que corresponde a Ecuador, donde fui embajador y que añoro cada día. Pero además tengo que añadir una tercera felicitación que no tenía prevista, y es por la publicación de los 2 libros sobre esas cuestiones que son de fundamental interés. Santiago, cuando me llamó, me pidió que hiciese una ponencia de 15 minutos sobre las cumbres iberoamericanas. En Madrid ya se sabe que a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y luego hay otra cosa también que yo siempre recuerdo con el público, yo soy el último en hablar. El reglamento taurino prescribe 3 varas para los toros, pero para el público no se dice nada, para el público de las conferencias, con lo cual voy a procurar ser breve, no voy a hablar 15 minutos, no se asusten, tengo papeles, pero simplemente es para guiarme. Quería hablar en 7 o 8 minutos de fundamentalmente 3 cuestiones, ¿no? ¿Por qué son importantes? Bueno, ¿cómo nacen las cumbres iberoamericanas? ¿Qué sentido tienen? Y luego 2 cuestiones más. ¿Por qué se han convertido en importantes y qué tenemos que hacer en el futuro? Esto es el trasunto de las conclusiones de 3 años como embajador para las cumbres, pero en realidad llevo siguiendo las cumbres, me he dado cuenta, viniendo hacia aquí esta tarde, 30 años, desde la Escuela Diplomática, con lo cual verán que es una pasión, pero no se preocupen que no les voy a dar un repaso de muchas varas. Las cumbres iberoamericanas surgen en un momento muy especial, cuando cae el muro de Berlín, las relaciones internacionales están en un nuevo momento, España ha pasado por un éxito que es la transición política, el ingreso a la OTAN en el 82, en la Unión Europea en el 86, y luego está ese año estelar, ¿no? El 92 con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, y una cosa que se olvida, la capital cultural europea de Madrid, y aparte de eso, la cumbre iberoamericana, la segunda cumbre iberoamericana. Pero se produce además un momento muy especial, una gran afinidad, que es la gran afinidad que existe entre una generación de políticos, Felipe González en España, el presidente Borja en Ecuador, Enrique Cardoso en Brasil, por ejemplo, Patricio Aylwin en Chile, por mencionar solo algunos. Pero ¿por qué hay esa especial conexión? Tienen todos el mismo objetivo, la transición política, la democracia, los derechos humanos, y el Estado de Derecho. Y todos comparten una generación, son generacionalmente próximos, y aparte de eso, una afinidad personal. Esto permite que se crea esta comunidad. En realidad había antecedentes. En 1854 se crea una Liga Iberoamericana. En 1885 una Unión Iberoamericana, pero no perviven. Este es el momento en el que perviven y como resultado se produce, y voy a citar al rey en el discurso que pronunció en la Casa de América con motivo de los 30 años de las cumbres iberoamericanas, en que hacía una conclusión, ¿no?, de por qué se había podido llegar a esto. Decía él que la creación de las cumbres, con la creación hemos podido materializar una aspiración compartida, no solo por nuestros máximos mandatarios, sino por nuestras sociedades civiles, por nuestras ciudades y municipios, por nuestros empresarios, académicos, científicos e investigadores, por nuestros artistas y universitarios y, en definitiva, por todos nuestros ciudadanos. Esa sociedad civil de 500 años que se mencionaba al principio de esta noche, ¿no? Pero hay una cuestión también que es llamativa, ¿no? La secretaria general iberoamericana anterior, Rebecca Greenspan, decía que la cooperación iberoamericana es el secreto mejor guardado. Yo lo exagero un poco más. Digo en general que todo lo iberoamericano en general es el secreto mejor guardado, salvo las cumbres. Yo siempre símil, las cumbres son como una isla volcánica del Pacífico, se ven los últimos 200 metros que afloran sobre el océano por debajo,
Sin embargo, hay 5.000 metros de profundidad de cono volcánico. ¿Y qué es ese cono, esa base, aparte de las cumbres? Las reuniones ministeriales sectoriales, en lo que está ahora justamente Ecuador. Son reuniones ministeriales de ministros de Exteriores, de Sanidad, de Cultura, de Industria, Comercio y Turismo, de Economía y Hacienda, en todos los ámbitos menos Defensa e Interior, aunque España organizó, durante su cumbre del 2012, la primera y única reunión de ministros de Interior que se hizo en Valencia en septiembre del 2012, y yo tuve el honor como director general de Interior de organizarla y organizar sus resultados, y salió muy bien. Es una cosa que a lo mejor, Verónica, hay que retomar en el futuro, es de gran interés para Ecuador, y hemos aprobado un comunicado especial justamente en la reunión de cancilleres de Nueva York el 21 de septiembre sobre esta materia. Pero aparte de las reuniones ministeriales sectoriales, ¿qué más hay? Están los foros y encuentros iberoamericanos de sociedad civil, de gobiernos locales, parlamentarios, también de ONGs, los organismos especializados, las redes iberoamericanas, todo un sistema que está ahí y que va creciendo, y que podríamos decir que hay 3 círculos concéntricos: el político institucional, que es el primero, esas cumbres de jefe de Estado y Gobierno, las reuniones ministeriales, la Secretaría General Iberoamericana, que es el político institucional. Un segundo círculo, que es el de los organismos especializados iberoamericanos, no citaré cuáles son, por brevedad, y también los encuentros y foros, ¿no?, institucionalizados. Pero luego está ese tercer círculo, que es el realmente poderoso y que está tomando vida propia. Ahora diré, hay una cita del rey también en ese sentido, que es esa sociedad civil que forma redes iberoamericanas, asociaciones, foros, fundaciones, centros de pensamiento iberoamericanos. Por lo tanto, hay una dinámica propia interna de gran riqueza. Su Majestad el Rey, en la cumbre de Santo Domingo, hacía 2 reflexiones al propósito, ¿no? Decía que el término iberoamericano ha adquirido una connotación positiva. Todas estas asociaciones, fundaciones se identifican, se ponen la etiqueta iberoamericano porque es un término positivo. Y en segundo lugar decía que lo iberoamericano ha tomado vida propia. Sin duda es así, es esa desde la Malinche, y desde, yo diría, incluso desde el 12 de octubre, desde que se puso pie en las riberas de Guanajaní. En ese momento empezó la hispanidad y lo iberoamericano. De ahí se retrotrae. Pero habría que mencionar también otra cosa muy importante. ¿Cuál es el alma? Ese alma, ¿no?, que decías tú, Cristina, ese alma iberoamericana. En este sistema iberoamericano, ¿cuál es el meollo? El meollo son los principios y valores fundacionales que están en la carta, en la declaración de Guadalajara del año 91. Son los principios de varios órdenes, ¿no?, de orden político: la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los principios de derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados, el multilateralismo, la primacía del derecho internacional, y luego unos principios sociales, la justicia social y el desarrollo sostenible. Esto para mí me parece fundamental. Sin eso no tenemos comunidad iberoamericana. Eso es el vínculo no solo con España, sino que es el vínculo, como sabe muy bien Alejandro Avellán, con Europa y con lo que es el sistema europeo, ¿no? El resultado ha sido, en palabras de Su Majestad el Rey, nuevamente, que las cumbres iberoamericanas se han convertido en un foro privilegiado de diálogo político, concertación y cooperación para el mayor desarrollo y bienestar de las sociedades iberoamericanas. Esa es la principal conclusión. Y sus fortalezas, sus características son que se reúnen de forma regular y periódica. La cumbre Unión Europea-CELAC ha tardado 8 años. Las cumbres iberoamericanas se van reuniendo cada 2 años de forma completamente regular, ¿no? Son al máximo nivel, son inclusivas, no exclusivas, se habla de todo y hay una cierta camaradería, además, y están orientadas al pragmatismo, al hacer. Justamente por eso, así como Van der Leyen hace unos días decía una cosa que estoy completamente de acuerdo, que la Unión Europea es una comunidad de derecho, tiene un derecho autónomo, ha desarrollado un derecho autónomo, el derecho europeo, y la comunidad iberoamericana, ¿qué es? Se puede definir como una comunidad de acción, porque está orientada a lo práctico, al servicio de los ciudadanos, y además es una comunidad de solidaridad, de respeto y de afectos, basado en esos vínculos históricos, lingüísticos, humanos que son tan intensos, ¿no? Ya para acabar, como había prometido ser breve, las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿El futuro? ¿Dónde estamos? ¿Para qué nos va a servir este gran proyecto iberoamericano que es fundamental para España? España tiene los 3 ejes conocidos y clásicos de su política exterior hacia Europa, el Mediterráneo, y el otro es Iberoamérica, pero yo creo que el que nos perfila realmente en Europa es el iberoamericano.
No es lo mismo España con su política exterior para Iberoamérica, con todo el respeto del mundo, que Polonia, los países bálticos o los escandinavos. Nos da una especificidad especial. Y viendo justamente Huelva o Cádiz, o Sevilla, ¿dónde empieza América por el este? Empieza aquí. Empieza en estas conversaciones, en estas salas, en nuestra historia, en nuestras plazas, en toda esa Iberoamérica que está trasladada a España, ¿no? El proyecto iberoamericano, ¿qué le hace falta? Seguir vivo, dinámico, tener iniciativas. ¿Qué le hace falta? Evitar la fosilización, que es lo que pasa con los organismos regionales, que se van fosilizando, y la politización, ¿no? Que ha evitado, las cumbres han evitado justamente esto. Y tres ideas para el futuro, ¿no? Ya que me pedía también Santiago, ¿no? ¿En qué ámbitos actuar? La ciencia, la tecnología e innovación. Es un ámbito en que hay concordia entre todos los países. Ha habido la quinta reunión de ministros de Ciencia y Tecnología en Santiago de Compostela en noviembre pasado. Se aprobaron 3 planes de acción y hay concordia, podemos trabajar muy bien. Otro espacio. Hay 3 espacios iberoamericanos ya constituidos, el de cultura, el de conocimiento y el de cohesión social. Pero hay un cuarto natural que es el empresarial. Pero parece una palabra tabú, lo empresarial, ¿no? Pero está ahí, están los encuentros empresariales iberoamericanos y a mi juicio convendría unir varias cosas. Lo empresarial, junto con la tecnología, la innovación, la digitalización y el aspecto social. Hacer una transversalidad entre lo económico y social. ¿Y qué es el aspecto social? El empleo y la juventud, para llegar a la productividad de las empresas y la competitividad de las empresas iberoamericanas. Y, en fin, el tercer aspecto para el futuro es la colaboración con la Unión Europea. Se ha mencionado justamente en esta sala lo importante, y lo decías tú también, Verónica, ¿qué puede hacer el sistema iberoamericano con la Unión Europea? Pues para empezar, todo su modelo. Cuando se empezó a organizar la cumbre Unión Europea-CELAC, la tercera, que ha sido el 17 y 18 de julio en Bruselas, leí con auténtica satisfacción correos electrónicos cruzados entre unos y otros, y también la Comisión diciendo, para los contenidos de esta cumbre nos tenemos que fijar en lo hecho en las cumbres iberoamericanas del año 21, de 2021 en Andorra y 2023 en Santo Domingo. Es donde tenemos que tomar los contenidos, los procedimientos y la forma de trabajar. Ha sido inspiradora y justamente en algo como esto. ¿En qué podemos trabajar el sistema iberoamericano y Unión Europea? Pues en los temas económicos, las economías circular, verde, azul, otras, digitalización, ciencia, competitividad y productividad, y 2 cosas que no hace falta olvidar, que son derechos humanos y democracia, que es el origen de por qué nos podemos complementar las 2 regiones, porque somos zonas complementarias, y como decía Marcel Merle en su famoso libro de Sociología de las Relaciones Internacionales, Iberoamérica es una frase paternalista, ¿no? Pero Iberoamérica es Occidente en desarrollo. Lo paternalista es lo del desarrollo, pero lo bueno es lo de Occidente. Y ahí podemos compartir todo eso. Y otra cosa, finalmente, para concluir, la seguridad pública, tan necesitada en estos momentos y en lo que se debe trabajar. Ya concluyo simplemente con una frase de la que es la directora para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, Jolita Buksevicenie, en un seminario en Madrid en febrero del 2022, decía la siguiente frase que apunté y que uso para estas ocasiones. Decía ella, ustedes han constituido una asociación ejemplar, la Comunidad y la Conferencia Iberoamericana. Esta es la valoración que se hace justamente a esta labor que España ha hecho con sus 22 países. No es un liderazgo español, es una cuestión entre los 22, y así la valoran desde hecho. Hay que seguir, por tanto, construyendo, hay que mantener esa vitalidad y dinamismo, y sobre todo, como dijo Su Majestad el Rey en la conmemoración de los 30 años, mantener y crear un sentimiento de orgullo iberoamericano, que es justamente lo que hemos hecho esta noche aquí todos juntos. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a cerrar el acto. Yo pediría a todos los que han participado que se suban para que nos vamos a hacer una foto de familia y entregarles un pequeño detalle como recuerdo y agradecimiento por esta tarde aquí. Muchísimas gracias a todos los asistentes y decirles que les esperamos en más foros de la diplomacia o en cualquier acto de la Real Sociedad. Gracias. Buenas tardes.